En este día vamos a presentar nuestra exposición acerca de los algoritmos de búsqueda. Soy Carlos Aldeir Benítez Tello y mi compañero Jorge Iván Cifuentes Álvarez. Un algoritmo de búsqueda es un conjunto de instrucciones o pasos diseñados para encontrar un elemento específico dentro de un conjunto de datos. Estos algoritmos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones informáticas, desde la búsqueda de un elemento en una lista hasta la búsqueda de información en una base de datos o en la web. El objetivo principal de un algoritmo de búsqueda es determinar si el elemento buscado está presente en el conjunto de datos, y si es así, identificar su ubicación o proporcionar algún tipo de información sobre su existencia. Los algoritmos de búsqueda se aplican en diferentes contextos y pueden variar en complejidad y eficiencia. Algunos ejemplos comunes de algoritmos de búsqueda incluyen la búsqueda lineal, que en este enfoque el algoritmo recorre secuencialmente todos los elementos del conjunto de datos hasta encontrar el elemento deseado o hasta que se haya recorrido todo el conjunto. Algo muy diferente a lo que es la búsqueda binaria, que es un algoritmo que se aplica a conjuntos de datos ordenados, y la búsqueda en listas no ordenadas, que es un proceso que implica buscar un elemento específico dentro de una lista a las que los elementos no están dispuestos en ningún orden particular. Ahora doy paso a mi compañero Cifuentes para que explique y nos muestre códigos de lo que es los algoritmos de búsqueda lineal. Buenos días, profesor Ubel. En este caso me toca explicar lo que es los algoritmos o la introducción a los algoritmos de búsqueda. Voy a compartir mi pantalla con unos pequeños ejemplos de lo que es algoritmo de búsqueda. Mientras tanto voy a explicar la pequeña introducción. Entre la introducción al algoritmo de búsqueda, podemos decir que estos algoritmos son una parte fundamental en el campo de la introducción a la informática y la ciencia de la computación. Estos algoritmos son utilizados para encontrar elementos específicos dentro de un conjunto de datos, ya sea en una lista de contactos o un archivo de texto, o una base de datos o incluso en la vasta cantidad de información disponible en Internet. La búsqueda de información es una tarea común en la resolución de problemas y toma muchas formas en aplicaciones cotidianas. La eficiencia y efectividad de un algoritmo de búsqueda puede marcar la diferencia en el rendimiento de una aplicación o sistema, ya que determina cuánto tiempo y recursos se requieren para encontrar la información deseada. Los algoritmos de búsqueda varían en complejidad y enfoque, y su elección depende de la gran medida de la naturaleza del problema y el tipo de datos en juego. En esta introducción exploraremos los fundamentos de los algoritmos de búsqueda, desde las búsquedas simples en listas hasta las búsquedas más sofisticadas en base de datos y motores de búsqueda en línea. Analizaremos cómo funcionan sus características clave y cuándo es apropiado utilizar cada tipo de algoritmo de búsqueda para abordar diferentes tipos de problemas y así resolverlos. Dicho esto, los algoritmos de búsqueda son esenciales para la organización y recuperación de información en el mundo digital, y su comprensión es esencial para cualquier persona involucrada en el desarrollo de software o la gestión de datos. Por consiguiente a esto, tenemos la importancia en la informática sobre los algoritmos de búsqueda. Podemos decir que estos algoritmos son importantes en la informática, ya que nos permiten una recuperación de información. En la informática, la recuperación de la información es esencial, ya que con estos algoritmos permiten a los usuarios encontrar datos específicos dentro de grandes conjuntos de la información. Esto es fundamental en sistemas de gestión de base de datos, motores de búsqueda en línea o sistemas de archivos y aplicaciones de organización. También decimos que la importancia de estos algoritmos de búsqueda radica en aplicaciones de software, ya que los algoritmos son una parte esencial de muchas aplicaciones de software, desde la búsqueda de archivos en un sistema operativo hasta la búsqueda de palabras clave en un proceso de texto o la búsqueda de registros en una base de datos. Estos algoritmos permiten a los usuarios acceder a la información de manera rápida y sencilla. Como bien sabemos, a día de hoy la inteligencia artificial está dando mucho de qué hablar, y los algoritmos de búsqueda también son parte de ello, en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. En campos de IA y el aprendizaje automático, los algoritmos de búsqueda se utilizan para encontrar patrones, características relevantes o soluciones óptimas en grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, en búsqueda heurística de soluciones, como en algoritmos genéticos,
La búsqueda se utiliza para encontrar soluciones óptimas en problemas complejos. Dicho esto, también estos tipos de búsqueda están presentes en la seguridad informática. Para ser muy precisos, en ciberseguridad, los algoritmos de búsqueda se utilizan para encontrar vulnerabilidades o patrones de comportamiento malicioso o firmas de malware en grandes volúmenes de datos. Estos algoritmos son esenciales para la detección y respuesta a amenazas cibernéticas. Dicho esto, tenemos los objetivos sobre nuestra exposición de datos de algoritmo de búsqueda, cuyos objetivos son poder mostrar el uso de estos algoritmos, ya sea una búsqueda lineal, una búsqueda binaria o búsquedas en listas ordenadas o no ordenadas. El concepto de la búsqueda lineal, que es la parte que voy a explicar a continuación, es que la búsqueda lineal es un algoritmo de una búsqueda utilizando en informática y matemática para encontrar cierto valor específico en una lista o arreglo de elementos. También se conoce como búsqueda secuencial. Procede de manera secuencial a través de la lista de elemento uno por uno, comparando cada elemento con el valor que se busca hasta que se encuentre una coincidencia o llegar al final de la lista. El proceso que se hace en este tipo de búsquedas es que se comienza en el primer elemento de la lista ingresada o dentro del array. Compara el valor actual con el valor que se está buscando el usuario. Luego de esto, si los valores coinciden, quiere decir que se ha encontrado una coincidencia y el algoritmo termina. Pero si los valores no coinciden con la búsqueda, avanza al siguiente elemento en la lista. Se repiten los pasos hasta que se encuentre una coincidencia o se llega al final de la lista. Si se llega al final de la lista y no se ha encontrado una coincidencia en la búsqueda que queremos, se informa que el valor buscado no está presente en la lista. Podemos también decir que la búsqueda lineal es un enfoque muy simple y directo para buscar elementos, pero puede ser ineficiente en listas muy largas, ya que puede tomar demasiado tiempo en realizar cada búsqueda, ya que su tiempo de ejecución aumenta linealmente con el tamaño de la lista, en el peor de los casos. En contraste, algunos algoritmos de búsqueda más avanzados como la búsqueda binaria en listas ordenadas pueden ser más eficientes en términos de tiempo de ejecución en ciertos casos. Bien, a continuación, después de haber explicado los conceptos de búsqueda lineal, tengo un pequeño ejemplo aquí en Python sobre búsqueda lineal y pasaré a explicar qué es lo que hace dicho algoritmo. Bien, tenemos importando la librería CSV, ya que voy a trabajar con un archivo CSV que es un padrón de datos de personas ficticias de unos 300 personas, que es lo que voy a importar para poder trabajar en dicho algoritmo. Luego definimos una clase llamada persona. Esta clase llamada persona tiene un constructor que es el init, que toma los parámetros de nombre y edad. Esta clase se utiliza para presentar objetos de persona con nombres y edad. Luego tenemos una función llamada cargar personas de CSV, que es lo que se va a consumir para poder hacer el algoritmo de búsqueda y que toma como un argumento de nombre archivo. Esta función se encarga de leer datos desde un archivo CSV y crea una lista de objetos persona a partir de los datos. Luego tenemos la lista de personas que está dentro que va a ser un array. Esta lista de personas crea una lista vacía llamada lista personas, donde se almacenan los objetos de persona después de leer los datos del archivo CSV. Consiguiente a esto tenemos un with open, nombre del archivo, y with line. Esto lo que hace es que se encarga de abrir el archivo CSV específico en el argumento nombre del archivo en modo lectura y lo asocia a la variable archivo CSV. El parámetro newLine se utiliza para asegurar que las líneas del archivo se lean correctamente sin considerar diferencias de formato de nueva línea en diferentes sistemas operativos. Siguiente a esto tenemos lo que es el lector CSV, que crea un lector CSV a partir del archivo abierto, que debemos de tenerlo también en el mismo entorno de nuestro algoritmo. Consiguiente a esto tenemos el next lector CSV,
que básicamente lo que hace es saltar a la primera fila si contiene encabezados. Quiere decir que, por ejemplo, acá está nuestro encabezado y nuestra primera línea va a ser esto, que tomaría como el punto 0, esto sería un 1, un 2, un 3 y así sucesivamente. Consiguiente a esto tenemos un bucle for, acá el bucle for file, que va a leer el archivo CSV. Este bucle lo que hace es iterar sobre cada fila el archivo CSV a partir de la segunda fila, ya que la primera fila se salta y por consiguiente esto nuestra segunda fila sería nuestro punto de inicio, o sea el valor 0. Luego tenemos edad int fila, que esto supone que la edad está en la cuarta columna, ya que nuestros datos lo hemos dividido por columnas como código, nombre, apellido, edad y ciudad y profesión. Bien, dicho esto, tenemos persona igual a persona o nombre de edad, que básicamente lo que crea esto es un objeto persona con el nombre y edad obtenidas en la fila actual. Tenemos la lista personas APET, que se agrega de objeto persona a una lista de personas. Aquí se va a agregar una lista de personas. Luego la función return lista de personas, que devuelve la lista de objetos creadas a partir del archivo CSV. En conclusión, este código continúa con la definición de la función búsqueda lineal personas, que vendría aquí, que busca un nombre de la lista de personas creada a partir del archivo CSV y devuelve en el índice de la primera ocurrencia del nombre, en este caso sería del nombre O-1 si es que no se encuentra la búsqueda que estamos realizando, que vendría aquí, return -1, si la persona no se encuentra obviamente. Y para finalizar, el código carga los datos desde el archivo CSV, solicita al usuario un nombre que desea buscar y luego realiza la búsqueda utilizando la función búsqueda lineal de personas y muestra el resultado en función de si se encuentra el nombre o no se encuentra. Para terminar la explicación de este pequeño código, vamos a compilar para comprobar que sí funciona básicamente. Python búsqueda.py. Bien, acá queremos, lo que nos pide es que ingresemos el nombre que deseamos buscar. Que, por ejemplo, dentro de mi lista CSV está el nombre de Carlos. Queremos buscar a Carlos. Y nos dice que Carlos fue encontrado en la posición 2. Para verificar esto, nos vamos a nuestro patrón CSV. Tenemos que esta es nuestra posición 0. Esta es nuestra posición 1. Y Carlos estaría correctamente en nuestra posición 2. Dicho esto, el algoritmo de búsqueda lineal está funcionando correctamente y esto sería todo de mi parte. Le paso a mi compañero Aldair para que explique el segundo método de búsqueda. Bueno, profesor, yo voy a continuar. En mi parte voy a compartir pantalla. Bueno, acá tenemos lo que a mí me tocó explicar lo que son búsquedas binarias, que es prácticamente como búsquedas ordenadas, ¿no? Es algo ordenado. De una lista ordenada, es prácticamente lo mismo, quería decir. Bueno, tenemos un código acá, que este código lo que va a hacer es un código básico de búsqueda binaria, es que va a encontrar un elemento en una lista ordenada, dentro de esa lista ordenada. Vamos a ponerlo código que encontrará un elemento dentro de una lista ordenada mediante la búsqueda binaria. ¿Acá? Bueno, para primero esto tenemos que tener como definición de la función de búsqueda binaria que toma una lista ordenada y un elemento a buscar. Esta es nuestra definición. Esta es la definición de la función. La función de una búsqueda binaria que toma una lista ordenada y un elemento a buscar, ¿no? Como argumentos o como parámetros. Ordenada y un elemento a buscar. Bueno, tenemos nuestra definición y ahora vamos a inicializar las variables.
Los índices tienen que inicializarse en 0. Variables o índices. En este fin, tenemos que es el índice final, en el cual se establece en la longitud de la lista, en el índice final. O sea, quiere decir que es el final de la lista. Por lo tanto, ponemos fin es igual a la longitud de la lista, la cual se establece en el final de esta misma. Y también tenemos nuestro contador de pasos, que también se inicializa en 0. Pasos igual a 0. Vamos, ahora vamos a iniciar un ciclo while, un bucle while, que ejecutará mientras el índice de inicio sea menor o igual al índice final. Quiero constatar que estoy grabando mi pantalla. Sí. Decía que este ciclo while será el encargado de ejecuta mientras el índice de inicio sea menor o igual al índice del fin. Ahora vamos a imprimir el rango actual de la lista de cada paso. Tenemos que imprimirlo. El número de pasos y la lista que se está evaluando. Pero mejor dicho, imprime el rango actual de la lista. Muy bien. Como lo inicializamos en 0, tenemos que incrementar los pasos. Los pasos van a ir incrementando. Incrementa el número de pasos de 1 en 1. Luego tenemos que calcular el índice del medio del rango actual. Para esto usamos lo que es la doble barra, que hace que nos devuelva un número entero. ¿Por qué? Porque no usamos flotantes. Esto calcula el índice medio, como lo dije, y nos devuelve un valor entero. Ahora tenemos que comparar el elemento buscado con el elemento en el índice del medio. Gracias a este if, vamos a comparar si el elemento es igual al elemento medio. Si esto se cumple, entonces nos retornará el índice medio como resultado de la búsqueda. En todo caso, si el elemento buscado es menor al elemento, si el elemento buscado es menor al elemento del índice medio, actualiza el índice final para reducir el rango de búsqueda a la mitad izquierda, gracias a este -1. Caso contrario pasa en este medio +1, donde si el elemento buscado es mayor al elemento del índice, actualiza el índice de inicio para reducir el rango de búsqueda a la mitad derecha. Es lo contrario. Esto es si es igual el elemento al elemento medio. Esto es si el elemento es menor al elemento medio. Y esto es si el elemento es mayor al elemento medio. Aquí tenemos nuestra lista. Este return -1 es si el ciclo bucle while se completa, es decir, todo esto se completa sin encontrar el elemento, la función devuelve -1. Es decir, esto indica que el elemento no está en lista, que el elemento no se encuentra en lista. Ahora, tenemos nuestra lista ordenada que se realizará la búsqueda, tenemos nuestro objetivo y tenemos finalmente la función que llama la función de búsqueda binaria con la lista y el elemento objetivo
e imprime el resultado. Guardamos. Ponemos a correr y buscamos bien explicar.py. Como tenemos aquí el objetivo como 9 y esto está al final de la lista, nos devuelve tan solo ese objetivo. Sin embargo, ¿qué pasa si colocamos como objetivo un 3? Nos devolverá el 3 y el 4 como objetivo final. Ese sería nuestro primer algoritmo, nuestro primer código acerca de la búsqueda binaria. Si pongo 4 va a suceder lo mismo que con el 9. Como objetivo 3 y final. Ahora vamos a hacer un código nosotros mismos. Vamos a ponerle binario. Ya. En este código tenemos como objetivo comparar el rendimiento de dos algoritmos de búsqueda en una lista ordenada de números. Los dos algoritmos de búsqueda que se comparan son el binario y una búsqueda ingenua. Recordemos que una búsqueda ingenua simplemente es algo que no se recomienda, ya que toma va de uno en uno buscando hasta encontrar el objetivo. En cambio, un número binario es más directo y por lo tanto tiene menos tiempo de ejecución, lo cual es más óptimo, ya sea para empresas y demás. Vamos a comenzar importando lo que son las bibliotecas necesarias, ¿no? Importamos las bibliotecas necesarias. Primero que nada vamos a poner cuál será nuestro código. Pondremos comparación de rendimiento de dos algoritmos de búsqueda. Búsqueda ingenua y búsqueda binaria. Ahora vamos a importar, ¿no? Mira, la IA ya me ha leído. Import random. ¿Por qué el random? Porque vamos a generar números aleatorios. Para generar números aleatorios. Ahora vamos a importar el time. ¿Para qué? Para medir el tiempo de ejecución de cada búsqueda, de cada algoritmo, tal como me lo planta la IA. Ahora vamos a definir una función llamada búsqueda ingenua, que toma dos argumentos. Va a tomarle el argumento lista y el argumento objetivo. ¿Por qué? Porque en lista es la que se encargará de buscar el objetivo y el objetivo es el elemento que se desea encontrar en la lista. Por lo tanto, vamos a definir la función de búsqueda ingenua, tal como nos marca, y vamos a definir def a búsqueda ingenua objetivo. Ahora vamos a iterar a través de los índices y de 0 hasta la longitud de la lista. Vamos a iterar a través de los índices y de 0 hasta la longitud de la lista. ¿Cómo iteramos? Con un bucle for, que tenemos el i en el rango, y ponemos la lista. Wow, me marcó todo.
Comprobar el elemento de la posición I de la lista es igual al objetivo. Tenemos que comparar. Aquí comparamos si la posición I es igual al objetivo. Y si sí es igual al objetivo, nos tiene que retornar I. El return I, déjenme un momento. El return I es el que retornar el índice, o sea, la I es la posición. Ahora, pero aquí tenemos algo. ¿Qué pasa si el objetivo no se encuentra en lista? Tenemos que retornar un return, me lo marcó, un return -1. Es para indicar que el objetivo no se encontró en lista. Ahora debemos definir una función llamada búsqueda binaria que toma varios argumentos, que toma el argumento lista, que toma el argumento objetivo. Debemos tener un límite inferior. ¿Por qué? Porque es el límite inferior del intervalo de búsqueda, opcional, determinado, anone. Y el límite superior del intervalo de búsqueda, también opcional y predeterminado, anone. Así que vamos a definir búsqueda binaria lista objetivo límite inferior igual none límite superior igual none. Ya tenemos definido. Ahora, si debemos saber si el límite inferior no se proporciona, se establece como 0, porque es el inicio de la lista. Si no se define el límite interior, no se define el límite inferior, debemos establecer como 0, inicializarlo en 0. Por eso contamos con un if, si límite superior no existe, límite inferior es 0. Ahora, si el límite superior no se proporciona, lo mismo que pasó con el límite inferior, se establece como el último índice de la lista. No se ha definido el límite superior se inicializa en la longitud de la lista. Si límite superior no existe, límite inferior, entonces es el último de la lista. Ahora tenemos que comprobar si el intervalo de búsqueda no es válido. Si el límite superior es menor que el límite inferior. Colocamos un if, límite superior es menor que 0, pero en este caso queremos que sea menor que el límite inferior. Vamos a retornar -1. ¿Por qué un -1? Es porque si no hay un intervalo válido, se devuelve el -1 para indicar que no es el objetivo. Podemos ponerlo. Indica que no se encontró el elemento en la lista. Ok. Ahora tenemos que calcular el punto medio del intervalo de búsqueda utilizando una división entera. ¿A qué se refiere una división entera? La división entera es para que me devuelva elementos enteros. Tenemos que calcular el índice medio. Calcular el índice medio.
Esto fácilmente es punto medio es igual al límite inferior más límite superior entre 2. Esto es como un promedio de ambos. Ya que tenemos el punto medio, tenemos que comprobar si el valor en el punto medio de la lista es igual al objetivo. Si el elemento del punto medio es igual al objetivo, entonces tiene que retornar ese mismo valor, ¿cierto? Si lista punto medio es igual al objetivo, tiene que retornar el índice, el mismo valor. Ahora, caso contrario, si el elemento en el punto medio es mayor al objetivo, si el elemento del punto medio es mayor al objetivo o menor del objetivo, tiene que ser algo diferente, no tiene que entrar esta función. Entonces ponemos el if objetivo menor que lista el punto medio. Tenemos que realizar una búsqueda binaria en la mitad izquierda del intervalo, es decir, el punto medio menos 1. Además de llamar a la función de búsqueda binaria de manera recursiva con un nuevo intervalo, desde el límite inferior hasta punto medio menos 1. Tenemos que retornar búsqueda binaria, me lo marcó, lista objetivo límite inferior punto medio menos 1. Ahora, caso contrario a esto es si el objetivo es mayor que el valor en el punto medio. Para esto se realiza una búsqueda binaria en la mitad derecha del intervalo, ya en la izquierda. Además, tenemos que llamar a la función de búsqueda binaria de manera recursiva con un nuevo intervalo, desde punto medio más 1 hasta límite superior. Lo tenemos marcado. Viene una función que es la principal. Name. Vale. Acá verificamos si el script se está ejecutando como programa principal. En otras palabras, este bloque de código se ejecutará solo si ejecutas este archivo directamente y si no lo importas como un módulo en otro programa. Ahora tenemos que crear una lista de 10.000 elementos que pueden ser más también, ¿cierto? Ponemos tamaño igual a 10.000. Ahora tenemos que crear un conjunto que no deje que repitan los valores que contiene. Conjunto inicial o de prueba como me lo marca igual set. Ahora tenemos que llenar el conjunto con números aleatorios únicos usando un bucle while para que no puedan repetirse. En conjunto inicial menor que tamaño, conjunto guión inicial.add random.randint. Muy bien. Ahora tenemos que medir el tiempo con búsqueda ingenua. Lo mismo vamos a tener que hacer con la búsqueda binaria para que al final nos bote, ¿no? Ahora tenemos que medir el tiempo. No, acá me falta algo. Tenemos que convertir ese conjunto inicial en una lista y ordenarla con la función sorted. Este conjunto tenemos que ordenarlo para crear una lista. Lista ordenada es igual a sorted list conjunto guión abajo inicial. Ahora sí podemos medir el tiempo. Medir el tiempo de ejecución de la búsqueda ingenua.
Para medir el tiempo de la búsqueda ingenua es poner inicio igual time.time. Para registrar el tiempo de inicio, ahora tenemos que tener un bucle for para que tenga el objetivo en lista ordenada, búsqueda ingenua sea igual o tenga los argumentos de lista ordenada y objetivo. Tenemos que cerrar la búsqueda ingenua ahora. Ahora, tenemos que mostrar en pantalla nuestro tiempo de ejecución, ¿no? Y ahora también debemos hacer lo mismo, medir el tiempo de ejecución de la búsqueda binaria. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo que hicimos con la búsqueda ingenua. Inicio es igual a time.time. Un ciclo, un bucle for en objetivo en lista ordenada, búsqueda binaria con los argumentos lista ordenada objetivo, y un fin time.time. Ahora tenemos que también mostrarlo en pantalla, ¿cierto? Cerramos, vamos a ejecutar. Y como podemos ver, acá tenemos el tiempo de búsqueda ingenua, que es 3.3 segundos, y el tiempo de búsqueda binaria, en 0.4 aproximadamente. Si lo volvemos a ejecutar, nos van a salir resultados diferentes, ya que son diferentes los números que estamos trabajando gracias a que el tamaño es 10.000. Mira, 10.000 números, se demora esta cantidad en buscar la búsqueda ingenua, se demora 3.282 segundos y el tiempo de búsqueda binaria es 0.045. ¿Esto qué quiere decir? Y llega a la conclusión de que la búsqueda binaria optimiza el tiempo de búsqueda de un algoritmo. Y como lo dije, esto puede ser beneficioso en absoluto para una empresa o para una lectura. Claro que se puede hacer con CSV, con TXT, etc. Muy bien. Continuando con lo que es los tipos de búsqueda, vamos a continuar con lo que es la búsqueda en listas no ordenadas. ¿Qué queremos decir con búsquedas en listas no ordenadas? Las búsquedas en listas no ordenadas se refieren a la acción de buscar un elemento específico dentro de una lista en la que los elementos no están dispuestos en un orden particular o en un orden no definido. En una lista ordenada, los elementos pueden estar organizados de manera aleatoria o en el orden en que se agregaron. Para buscar un elemento en una lista no ordenada, generalmente se recorren las listas secuencialmente desde el principio hasta el fin, comparando cada elemento con el que estás buscando. Si encuentras una coincidencia, puedes detener la búsqueda o tomar algunas acciones, como devolver la posición del elemento en la lista o realizar alguna otra operación relacionada. La búsqueda en listas no ordenadas puede ser menos eficiente en términos de tiempo de ejecución en comparación con la búsqueda en listas ordenadas o de estructuras de datos más avanzadas como los árboles binarios de búsqueda. Esto se debe a que en una lista no ordenada no puedes aprovechar ningún patrón de órdenes para optimizar la búsqueda, por lo que en el peor de los casos es necesario revisar todos los elementos de la lista. Como resumen de lo que son las búsquedas en listas no ordenadas, podemos implicar en explorar cada elemento de la lista de manera secuencial, hasta encontrar el elemento deseado por el usuario, sin ningún orden predefinido para los elementos en la lista. Adicional a esto, tenemos para los usos de la búsqueda en listas no ordenadas.
Como ya bien dijimos anteriormente, las búsquedas en listas no ordenadas se suelen utilizar para encontrar un elemento específico dentro de una lista. Para ello, en, en una lista no ordenada, los elementos pueden estar dispuestos de manera aleatoria o en el orden en que se agregaron a la lista. Algunos ejemplos de listas no ordenadas son, por ejemplo, una lista de palabras clave de en un documento, o una lista de contactos de un teléfono móvil, o una lista de elementos en una caja de juguetes, etc. Cuando necesitamos buscar un elemento en una lista no ordenada, podemos utilizar una búsqueda secuencial o lineal. Pero anteriormente a esto ya habíamos explicado lo que es una búsqueda lineal. En esta ocasión vamos a codificar lo que es una búsqueda secuencial. En resumen, podemos decir que la búsqueda en listas no ordenadas se utilizan para encontrar elementos específicos, en donde la única forma de buscar es recorrer la lista secuencialmente hasta encontrar el elemento deseado. Las estrategias que tenemos de implementar una búsqueda en listas no ordenadas son la búsqueda secuencial, la búsqueda temprana de coincidencias, el uso de estructura de datos optimizados o ordenar antes de buscar. En este caso vamos a emplear lo que es la búsqueda secuencial. Como una pequeña introducción a la búsqueda secuencial, podemos decir que es una de las estrategias más simples y más directas. Comienza desde el principio y avanza uno por uno hasta encontrar el elemento que está buscando el usuario. Si llegamos hasta el fin de la lista sin encontrar el elemento, sabes que no está presente. Bueno, es obvio. Estas estrategias es adecuada para listas pequeñas o cuando no tienes información adicional sobre la ubicación del elemento. En este caso, como vengo mostrando aquí, vamos a utilizar una lista no tan grande, una lista pequeña, un CSV de 300 datos. Tampoco son datos no son muchos datos, son los código, nombre, apellido, edad, ciudad y profesión, datos simples. Para esto, vamos a empezar por codificar nuestra búsqueda en lista no ordenada con la estrategia de búsqueda secuencial. Para esto vamos a tener abierto nuestro Visual Studio Code y nos creamos un, un pro- nos creamos un proyecto en Visual Studio Code para poder crear nuestro algoritmo. Vamos a llamarle el nombre como no ordenada.py. Bien. Aquí podemos empezar por importar lo que es la librería CSV para la lectura de los datos. Import CSV para la lectura de los datos. Después de esto podemos crear una clase persona. Dentro de esta clase persona va a ir los datos como nombres, apellidos, edad, ciudad y profesión de las personas para que se pueda realizar las búsquedas. Una vez creada nuestra clase persona, podemos, a ver, podemos definir un constructor que vendría a ser def init. Bien, aquí ya hemos declarado nuestro constructor. En este constructor se van a poner todos los datos de las personas. Vamos a definir los datos de las personas. Vendría acá de ser self código, nombre, a ver qué más hay. Hay código, nombre, apellido, edad, ciudad y profesión. Muy bien. Código, nombre, apellido, edad, ciudad y profesión. Listo. Edad, ciudad y profesión. Bien. Aquí dentro de nuestra clase persona que acabamos de definir, definimos una clase llamada persona. Bien, que tenga código, nombre, apellido, edad, ciudad y profesión. Luego de esto, después de haber hecho esto ya no iría, claro. Vamos a definir con el self, vamos a definir cada variable. Self código, le asignamos el valor del código, igual para self.nombre, le vamos a asignar el valor de nombre. Seguimos aquí con self.apellido, asignando el valor de apellido.
self.edad, asignando el valor de edad. Self.ciudad, asignando el valor de ciudad. Y self.profesión, asignando el valor de profesión. Creo que apellido, ¿qué pasa con apellido? Ah, lápiz. Bien. Bien, después de haber definido todo esto, tenemos que definir una función. Esta función que vamos a definir se va a llamar cargar personas desde un archivo CSV. Carga personas, archivo, bueno, me descanso porque lo toma, archivo CSV. Muy bien. Aquí dentro ponemos el nombre archivo, que es lo que se va a cargar. Listo. Esta función lo que va a hacer es recibir el nombre de un archivo CSV como argumento y carga los datos. Para comentarlo así, función que recibe el archivo CSV para cargar los datos. Listo. Después de haber creado nuestra función, vamos a poner la lista en personas que va a tener un array, o que va a ser asignado dentro de un array, mejor dicho. Bien. No, ya es. Luego de haber asignado nuestro array de personas, vamos a hacer uso de un manejo de excepciones usando el tree catch. Empezamos por el tree, donde el proceso de carga va a involucrar al abrir el archivo CSV, va a leer las filas y crear el objeto persona con los datos de cada fila. Entonces, para esto tenemos que poner with open para que abra los datos de cada persona. With open nombre, nombre de archivo y un new line asignando un espacio. ¿Listo? Esto viene acompañado de un archivo CSV, -CSV. Dos puntos. Siguiente a esto, vamos a decir que nuestro lector CSV le vamos a asignar el CSV reader para que lea el archivo CSV que estamos cargando. Seguimos aquí con nuestro archivo -CSV. Bueno, el autocompletado nos está ayudando mucho aquí. Tenemos el next lector CSV. Bien. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer un bucle for para que el código, o sea, todo esto del código nos va a contar como si esto no fuera la fila 1, todo esto la fila 2, todo esto el apellido de la fila 3, la edad fila 4 y así. ¿No? Para esto usamos un bucle for por fila inlector CSV. ¿Listo? Aquí asignamos el valor que va a tener. El código va a estar en la fila 0, claro. El nombre, vamos a asignarle que va a estar en la fila 1. Apellido, asignamos que está en la fila 2. ¿Y qué más hay? Hay edad. Asignamos que este va a estar en la fila 3. Ciudad. Asignamos que va a estar en la fila 4. Y no tenemos nada más, ¿no? Pues, profesión. Profesión. Vamos a asignar que va a estar en la fila 5. Bien. Teniendo todo esto, vamos a
A declarar igual nuestra persona, que le vamos a asignar el valor de... No, aquí solamente es persona. Lista personas. Aquí está. Acá hay un error también. Quiere decir lista persona. Asignando el valor de un try catch. ¿Listo? Y aquí le vamos a asignar persona código, nombre, todos los valores de los datos de la persona, nombre, apellido, edad, ciudad y profesión. Listo. Luego de esto, vamos a tener que nuestra lista personas punto append persona. Dice, bueno, el autocompletado nos ayuda demasiado en estos casos, ¿no? Vamos a tener la excepción. A ver, esto debería ir casi junto al tree, ¿verdad? Debería tener el except, file not found, file not found. Ujú. Luego esto, vamos a decir que el archivo no fue encontrado si es que si es que todo este bucle no está funcionando o digitalizamos algo que no esté dentro acorde a nuestro archivo, vamos a decir que el archivo nombre no fue encontrado. Para esto declaramos nuestro F. El archivo nombre archivo no fue encontrado. Claro. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me marca error? F.F. No entiendo por qué me marca error. Pero bueno, lo solucionamos después, aunque... Pero si está cerrada aquí. Bueno, luego lo vemos eso. Aquí también vamos a hacer otras excepciones con exception a, vamos a declarar una E, que va a tener un print. Ocurrió un error al cargar los archivos. Que es básicamente lo que va a arrojar si es que digitalizamos un dato que no va a poder ser leído, obviamente. Ocurrió un error al cargar los archivos. Es el str para el manejo de la E que acabamos de declarar arriba. Sigo sin entender por qué me bota error, pero bueno, lo solucionamos después. Aquí vamos a hacer un reto. Lista personas. Vamos a declarar buscar por nombre, que esta nueva función que vamos a declarar va a recibir una lista de personas y un nombre que el usuario va a desear buscar. Todo esto va a reconocer la lista y personas y va a comparar el nombre proporcionado en minúsculas con el nombre de cada persona. Bueno, para esto empezamos definiendo nuestra función, que va a ser buscar por nombre, que es lo que el usuario va a querer buscar. En este caso por lista y por nombre.
puntos para cerrar la función. Empezamos con un for y vamos a declarar la if, vamos a declarar persona en enumerate. Y dentro de esto vamos a poner la lista. Bien. Después de haber hecho esta función, lo que vamos a hacer es que utilizando el método lower, que ahorita lo vamos a implementar dentro de nuestro if, es lo que va a hacer es, si es que encuentra alguna coincidencia, nos va a devolver a la persona encontrada. De lo contrario, nos devuelve un none, que sería en caso de que no encuentre ninguna persona. Para esto vamos a hacer uso de nombre.lower. Nombre.lower, claro. Nombre.lower, abrimos aquí y vamos a decir que dentro de la... Esto va afuera. Ya. Dentro de la persona, punto nombre, punto lower. Listo. También hacemos esto y terminamos con los dos puntos. Dentro de esto, a ver, tenemos nuestro def, nuestro for, nuestro if. Dentro de esto vamos a hacer un return y declaramos el none, que va a ser si es que no se encuentra ningún dato ingresado por la persona, menos 1. Esto lo que va a hacer básicamente es que nos va a devolver un menos 1 si no se encuentra la persona. Si no se encuentra la persona. Listo. Aquí vamos a declarar una función main. Esta función es una función principal del programa. La estamos declarando al último como un modelo de algoritmo más estructurado, por así decirlo. Entonces empezamos con un def main. Luego seguimos con un for-in. Seguimos con el archivo csv. Claro. Y a ese archivo le vamos a declarar el nombre para que pueda poner los datos aquí, ¿no? Archivo csv, padrón.csv. Listo. Aunque esto no va entre comillas, va entre estos dos puntos aquí. Listo. Una vez hecho esto, vamos a poner la lista de personas. Esta lista de personas va a ser igual se va a asignar a cargar personas desde csv. O cargar persona archivo csv. Entre paréntesis, archivo csv. Listo. Dentro de esto vamos a hacer otro bucle while. Un bucle while true. Luego vamos a declarar el nombre a buscar, o sea, el nombre buscado, un input. Aquí vamos a pedir que el usuario ingrese el nombre que desea buscar. Input. Ingresa el nombre de la persona que desea buscar. O de lo contrario, vamos a asignarle una letra S de salir para que el usuario pueda salir del programa. Para salir. Bien. Luego de esto, a ver, aquí tendríamos que cerrar con un espacio, puntos y ahora sí. Creo que ese era el error aquí, ¿no? Claro, aquí era el error. Era este. Listo, ahora sí. Tenemos un formato de documento. Igual por aquí hay un pequeño error que lo corregiremos en un momento. Bien. Luego, después de esto, puede haber hecho un while. Hacemos un bucle if. Este bucle if va a ser nombre buscado lower.
punto buscado lower entre dos paréntesis, y a esto, bueno, esto ya no es asignación, así que va a ser dentro de la S para que salga. Le ponemos un brick. Luego esto ponemos, si la persona ha sido encontrada, nos va a retornar la posición en la que ha sido encontrada la persona con el nombre. Para esto definimos persona encontrada junto con la posición asignado a buscado por nombre. Buscar por nombre. Bueno, buscar por nombre. Listo. Vamos a tener la lista de personas. Lista y en bajo personas. Y el nombre buscado. O buscar por nombre. A ver, nombre buscado, buscar por nombre. Nombre buscado. Sí, nombre buscado. No podría ser buscado por nombre. Nombre buscado. Listo. Luego esto vamos a tener otro if, persona encontrada. Persona guión bajo encontrada. Dentro de este bucle, el if name y el main, este bucle va a verificar si el programa se está ejecutando directamente. Quiere decir que no se está importando como un módulo en otro programa. Si es así, se llama la función main para iniciar la ejecución del programa. Bien, para ir terminando con este programa, vamos a hacer un último print. Que dentro de este print, básicamente, lo que vendría a ser es que va a arrojar la posición en la que la persona ha sido encontrada y el nombre, obviamente. Vamos a decir que la persona encontrada en la posición, abrimos llaves de nuevo, posición. Listo. Dos puntos, persona encontrada por nombre. Persona y en bajo encontrada. Punto nombre. Listo. Aquí básicamente lo que vamos a tener que la persona encontrada, que también nos va a mostrar el apellido de la persona que vamos a buscar. Ahorita, al momento de compilarse, es más notorio, es más visible darse cuenta de cómo va a compilar el código. Y aquí vamos a cerrar con un error seguido por aquí, nada. A ver, persona encontrada en la posición igual a persona encontrada. Bueno, sí está mejor. Después de if vas a tener si no, un print. Persona no encontrada en caso de que existe en la búsqueda, no encuentre ninguna persona. Persona no encontrada. Vamos a tener un if guión bajo name. Igual a un main. Todo esto dentro del main. Bien, aquí, en resumen, este código es un programa que permite cargar una lista de personas desde un archivo CSV. Busca personas por nombre en esta lista y muestra los resultados de búsqueda del usuario. Aquí vamos a ponerle guardar algunos errores que lo vamos a corregir ahorita. Una vez arreglado el código y los errores, errores de sintaxis más que todo, también hemos mejorado estas dos partes del código, estas dos funciones, la función main y la función buscar por nombre, ya que en el código anterior básicamente lo que arrojaba era el nombre completo de la persona buscada, pero ahora
hemos decidido implementar dentro de la función mind para que nos devuelva a la persona encontrada y a la posición en su lista. Dicho esto, vamos a compilar el código y el algoritmo. Vamos a Python no ordenada.py no search full directory. No, sigue saliendo error ahí, no sé por qué. Lo compilamos de esta manera y ahora sí. Vamos a la persona Carlos, por ejemplo, y nos dice que la persona se ha encontrado en la segunda posición. Si nosotros verificamos aquí, nuestra posición 0, esta es nuestra posición 1 y nuestra posición 2 estaría correctamente Carlos Rodríguez Cusco Aguado. Hacemos otra compilación para buscar a otra persona aleatoriamente, por ejemplo, Valeria. Y nos dice que la persona está en la posición 42, Valeria Castro. Si nosotros nos vamos a revisar a nuestro padrón de CSV, tendría que estar en la posición 44. Esta es la posición 43, Valeria Castro. Y dicho esto, nuestro algoritmo de búsqueda con listas no ordenadas estaría completado. Buenas tardes, profesor. Continuando con nuestra exposición del proyecto final de algoritmo de búsqueda. En este caso, ya por la etapa final, vamos a hacer un algoritmo, vamos a codificar un algoritmo que va a tener lo que es la búsqueda lineal y la búsqueda binaria. Lo que vamos a hacer en este algoritmo, vamos a empezar inicializando el llamado o una librería de import CSV, que a continuación mi compañero Aldair va a estar digitalizando dentro del Visual Studio Code. Al importar esta librería es para leer los datos que tenemos en nuestro padrón.csv, que es lo que vamos a utilizar para este código. Luego vamos a hacer una interfaz gráfica dentro de nuestro algoritmo, que para ello vamos a importar la librería tkinder, que sirve para la interfaz gráfica básicamente. Después de esto, también importamos el módulo de TTK de tkinder, que es para darle estilo a los widgets. También, como opcional, importamos lo que es la clase DTTime para trabajar con fechas y horas al momento de arrojar los resultados en un TXT. Ya, teniendo todo esto, lo que son las bibliotecas con las que vamos a trabajar, definimos una clase llamada persona. Esta clase llamada persona va a representar a una persona con los atributos. Mi compañero Aldeir puede explicar qué atributos van a tener estas personas. Bueno, la clase persona va a tener como atributo, primeramente como argumentos a self, nombre, apellido, teléfono, email, que cada uno va a ser un atributo donde podamos tener o importarlos desde CSV, ¿no? Recordemos que todos los datos que tenemos aquí serán los que tendremos en el CSV y podremos importarlos. Muy bien, siguiendo con la exposición, lo que podemos apreciar en esta parte del código es que mi compañero Aldair está declarando lo que son ya anteriormente mencionado como el código, el nombre, la edad, la ciudad y la profesión. En este caso podemos ver que también lo que es la inteligencia artificial nos ayuda mucho, ya que nos autocompleta el código, que vendría a ser el self código, asignando un valor de código, y la inteligencia artificial ya nos puede dar ese pequeño código que vamos a necesitar. Luego, después de eso, debemos definir una función para cargar los datos de todas las personas desde el archivo CSV. Estos datos ya anteriormente mencionados de las personas son el código, nombre, apellido, edad, ciudad y profesión. Todos estos datos se van a almacenar en una lista. A continuación, mi compañero Aldair está declarando lo que es la función cargar personas desde CSV. Vamos a definir una función para cargar los datos del archivo CSV, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pero para esto también vamos a hacer un manejo de excepciones, que vendría a ser el tree catch o el tree except. Y en este caso, primeramente vamos a declarar lo que es el with open, nombre archivo y new line.
Esta línea lo que va a hacer es que va a abrir el archivo CSV y va a leerlo usando el csv.reader. Bien, después de haber declarado nuestro with open, vamos a declarar también el lector-csv, que a eso le vamos a asignar el csv reader para que pueda leer todos los datos del csv. En este caso, mi compañero Aldair está declarando ya el lector, asignándole el valor a csv.reader para que lea el archivo del csv. Bien, después de esto, podemos declarar lo que es el next lector csv. Voy a esperar que mi compañero Aldair termine de hacer del lector CSV y para que pueda declarar el next. Bien, como podemos ver, acá lo que va a hacer es saltar a la primera fila si es que en nuestro archivo CSV contiene encabezados. Nos podemos dar cuenta que en nuestro padrón CSV contiene encabezados, ya que en nuestra primera línea contiene lo que es el código, nombre, edad y todos los datos. Entonces vamos a recorrer cada fila en el archivo usando un bucle for en el archivo CSV y vamos a crear los objetos persona para cada entrada. En este caso mi compañero Aldiría a declarar el bucle for. Lo que ahorita seguiría es crear objetos persona para cada entrada. Declaramos que el código vamos a asignarle el valor de fila 0. El nombre vamos a asignarle el valor de fila 1, igual con el apellido asignamos la fila 2, pero en la edad tenemos una excepción, que primeramente vamos a asignarle el valor int fila 3, esto para convertir la edad de cadena a un entero. Igual para la ciudad tenemos asignado el valor de fila 4 y para la profesión asignado el valor de fila 5. Después de esto podemos ver que hemos creado el objeto donde dice persona asignado a persona, código, nombre, apellido, edad, ciudad y profesión. Luego creamos nuestra lista para que pueda leer todos los objetos. Después de esto vamos a ordenar la lista de personas por código. ¿Qué es lo que vamos a declarar en este momento? ¿Qué es lo que está declarando mi compañero Aldir en estos precisos momentos? Lista-persona.sort. Dentro de todo esto va a haber key asignado a lambda. Bien, para cerrar nuestro manejo de excepciones, vamos a declarar lo que es el except file not found error, que básicamente lo que hace esto es darnos un error si es que dentro del archivo no se encuentra ninguna búsqueda hecha por el usuario. Vamos a escribir con un print el archivo no fue encontrado. Un print f, el archivo, nombre del archivo que se va a buscar. Si es que no se encuentra, nos va a dar un mensaje de no fue encontrado. Luego vamos a hacer otra excepción con exception as e, que vendría a ser declarado en la parte de abajo ya. Un except as e, que ahí lo que vamos a escribir es ocurrió un error al cargar los datos si es que los datos no se extraen correctamente desde nuestro padrón CSV. Bien, y terminando de definir toda esta función, vamos a declarar un return lista-personas. Lo que va a hacer esta return dentro del código es devolver la lista de personas cargadas desde el archivo CSV. Básicamente ya estaríamos terminando nuestra primera función. Anteriormente definida nuestra clase llamada persona y nuestra función para cargar los datos de todas las personas desde el archivo CSV. Bien, siguiendo con nuestro algoritmo, vamos a definir una función para buscar a una persona en la lista por un cargo específico como un nombre, apellido o etc. Para hacer todo esto, vamos a definir una función que va a ser llamada def buscar-persona por campo. Dentro de todo esto vamos a tener la lista, el campo y el valor. Luego de esto vamos a hacer un if y un else if, que básicamente lo que va es recorrer el campo hasta que tenga un valor que sea el código. Nos podemos dar cuenta que aquí, a ver, sí, aquí tenemos un campo igual a un código y un return.
Y también vamos a tener un else if campo igual a nombre. Abajo de eso para continuar y así continuamos con todos los demás campos que tengamos. Que va a ser el campo de apellido, el campo de edad, el campo de ciudad y el campo de profesión. En este momento mi compañero Aldir está digitalizando, está codificando todo esto mencionado. Como podemos ver, en ese ejemplo estamos comparando el valor del campo. Si la condición cumple de que el campo es igual al código, se va a evaluar como una condición verdadera, por lo que se ejecutará en el en el primer bloque del código. El operador igual utilizamos para realizar comparaciones de igualdad en Python y es una parte fundamental de las estructuras de control de flujo, como la declaración que estamos haciendo de un if y un else if, o también de un de un bucle while, pero en este caso no estamos usando eso. Bien, vamos a terminar de que mi compañero declare todos los campos, que son else if campo igual a apellido, vendría a ser else if campo igual a edad y ciudad y profesión. Bien, nos podemos dar cuenta que ya hemos terminado con nuestra segunda función, que va a ser buscar persona por cada campo. Continuando con nuestro código, lo que vamos a hacer es declarar una función buscar persona por código. Lo que va a tener esta función es que la vamos a tener una lista y un código. Básicamente lo que vamos a hacer dentro de esta función es define una función llamada que va a tomar los argumentos de lista, en la que la lista, la que se realizará la búsqueda, y el valor que es el código que se está buscando en la lista. Siguiente a esto, vamos a tener el left right asignado el valor a 0 de len lista -1. Este pedazo de código lo que hace es inicializar dos variables, el left y el right, que se utilizan para llevar a un seguimiento del rango de búsqueda. Left se inicializa en 0, que es el índice del primer elemento en la lista, y right se inicializa en len lista -1, que es el índice del último elemento en la lista. Podemos ver que también mi compañero está digitalizando o está usando lo que es un bucle while left right, que esto indica un bucle while que se ejecuta mientras que left sea menor o igual que right. Esto significa que el bucle continuará ejecutándose mientras el rango de búsqueda sea válido o no se haya agotado. Después de esto vemos que está codificando lo que es un mid igual a left más right 2. Esto lo que hace es calcular el medio, o sea, mid, del rango de búsqueda actual dividiendo la suma de left y right entre 2. Esta es la característica clave en una búsqueda binaria, ya que divide el rango a la mitad de cada iteración. Después de esto tenemos un if lista mid.código valor. Esto lo que hace es comparar el código de la persona en la posición mid de la lista con el valor que estamos buscando. Si son iguales, esto significa que hemos encontrado a la persona y se devuelve el índice mid. O también declaramos lo que es un else if lista mid.código menor que el valor. Quiere decir que si el código en la posición mid es menor que el valor que estamos buscando, esto significa que la persona que estamos buscando debe estar en la mitad derecha del rango. Por lo tanto, actualizamos left para que sea mid +1, lo que desplaza el rango de búsqueda a la mitad derecha. También tenemos nuestro else, que sin ninguna de las condiciones anteriores se cumple. Significa que el código en la posición mid es mayor que el valor a la que estamos buscando. Para terminar con nuestra función, retornamos un -1 si el bucle while termina y no se ha encontrado la persona con el código buscado, nos devuelve la función -1. Siguiendo esto, definimos otra función que va a ser definir nuestra buscar persona por nombre. Inicializando esta función, nos damos cuenta que tenemos un for y persona in enumerate lista que está codificando mi compañero en estos momentos, que esto inicia un bucle for que recorre cada elemento en la lista y utiliza enumerate para obtener tanto el índice i como la persona en cada iteración.
Siguiendo esto tenemos un if valor.lower in persona.nombre.lower. Esto quiere decir que en cada iteración se verifica si el valor buscado está contenido en nombre de la persona actual o también convertido a minúsculas. Esto permite buscar el nombre de manera insensible a mayúsculas o minúsculas. Por último, tenemos un return i. Esto nos quiere decir que si encontramos una coincidencia, la función va a devolver el índice i de la persona actual en la lista. Esto indica en qué posición de la lista se encuentra el nombre. Por último, hacemos un return -1, que básicamente lo que hace es si el bucle for se completa sin encontrar una coincidencia, la función devuelve -1 para indicar que el nombre se encuentra en la lista. Bien, en resumen, esta pequeña función realiza una búsqueda lineal para encontrar una persona por su nombre en una lista de personas. Anteriormente ya habíamos hecho una búsqueda binaria, en este caso estamos haciendo una búsqueda lineal. Siguiendo con las búsquedas lineales, vamos a tener una función buscar persona por apellido. Esta función la está declarando ya mi compañero Aldair, como vemos en pantalla, y lo que queremos hacer con esta función es que def buscar persona por apellido lista valor nos define una función llamada que tomará dos argumentos lista y valor. Luego implementamos una búsqueda lineal que va a ser básicamente lo que ya tenemos declarado con un for y persona, o con un if valor.lower persona por apellido lower, o con un return i, que es básicamente igual a la función buscar persona por nombre, ya que ambas búsquedas son una búsqueda lineales. Lo mismo hacemos para hacer una búsqueda de la persona por edad, que básicamente va a ser el mismo código, ya que lo que estamos haciendo en estas tres funciones es hacer una búsqueda lineal. En esta función que está declarando mi compañero Aldair, usamos un bucle for y un if para verificar si nuestra búsqueda está dentro de nuestro archivo. Y así seguimos hasta las funciones buscar persona por ciudad y buscar persona por profesión. Todas estas funciones que estamos declarando son una búsqueda lineal a excepción de la búsqueda por código. La búsqueda por código sí es una función binaria. En esta oportunidad ya mi compañero Aldair está declarando lo que es la búsqueda persona por ciudad, que básicamente vendría a ser el mismo código de las tres últimas funciones anteriormente declaradas, que tendría un bucle for, tendría un for y punto valor punto lower dependiendo de cada dato, y que en estas iteraciones se verifica el valor buscado ingresado por el usuario. O de lo contrario, retornamos un return i si es que se encuentra una coincidencia, o un return -1 si el bucle for se completa sin encontrar ninguna búsqueda realizada por el usuario. Bien, ya estamos terminando todas las funciones de búsquedas lineales. Ya estamos en def búsqueda de persona de profesión, ya terminada también. Y ahora lo que vamos a hacer es un def guardar resultado. Esta función lo que nos permite es que guardemos el resultado de la búsqueda en un archivo de texto con marca de tiempo. Por algo, al empezar el código hemos definido el from DTTime import DTTime, lo que esto es importar la clase DTTime para trabajar con fechas y horas actualizadas, dependiendo de la búsqueda que se hace. Bien, declaramos nuestra función guardar resultado. Lo que vamos a hacer en esta función es guardar los resultados en un archivo TXT, básicamente. Digitalizamos nuestro def guardar resultado con nuestra fecha-hora DTTime.now. Lo que esta línea hace es poder obtener la fecha y la hora actual. El método now nos devuelve un objeto de fecha y hora actual en la que se está trabajando o buscando. Utiliza para formatear ese objeto en una cadena en el formato año, mes y día, hora, minutos y segundos. En el archivo TXT que vamos a compilar al terminar el código nos vamos a poder dar cuenta de todo eso.
Bien, luego de nuestra función guardar resultado, tenemos nuestra función mostrar opciones, ya que para este código lo que hemos hecho es crear un menú de opciones para que el usuario pueda tener para que el código pueda tener una interacción de mayor agrado con el usuario y que no sea un código aburrido, por así decirlo. Vemos que nuestro compañero Aldair ya está terminando de hacer la función def guardar resultado y está declarando la función def mostrar opciones. Dentro de esta función lo que hay es una selección asignando a un valor y un bajo combobox.get. Esto lo que hace es obtener la opción seleccionada en el combo box principal y almacenar en la variable selección. Luego de esto tenemos nuestro if selección comparando la búsqueda lineal. Esto verifica si la opción seleccionada es igual a búsqueda lineal. En este caso, búsqueda lineal parece ser una opción en el combo box principal que desencadenará la muestra de otro combo box. Dentro de esta función también vamos a obtener vamos a declarar lo que es subopción-combobox.get. Esta opción seleccionada en búsqueda lineal hace que el combo box secundario sea visible, colocándolo en la interfaz gráfica utilizado en el método get, con una fila row row igual a 1 y una columna column igual a 1. También dentro de esta función que estamos asignando, tenemos una etiqueta subopción.gear, que esto nos permite que la opción seleccionada en una búsqueda lineal también se haga una etiqueta visible en la interfaz gráfica, colocándose en la misma fila. De lo contrario a esto, tenemos un else selección si es que la opción seleccionada no es una búsqueda lineal, o una sum opción-combo box en caso de que se oculte el combo box secundario utilizando el método getForget. Tenemos también la etiqueta subopción.get-forget. De esta manera similar a la etiqueta subopción también se oculta utilizando un método getForget. Básicamente en esta función lo que hacemos es controlar la visibilidad de elementos de una interfaz gráfica de un usuario en función a la opción seleccionada en un combo box principal. Si es que la opción seleccionada por el usuario, que vendría a ser búsqueda lineal o búsqueda binaria, se muestran estos elementos adicionales, de lo contrario se ocultan. Esto puede ser útil para presentar opciones adicionales o configuraciones, según las necesidades del usuario y hacer una interfaz más atractiva para dicho usuario. Wow. Bien, continuando con la exposición, podemos ver que ya en nuestro código, mi compañero Aldir ya ha terminado lo que es la mayor parte de las funciones y nos faltaría ahora una función un poco más extensa que vendría a ser la función buscar. Dentro de toda esta función buscar tenemos un manejo de excepciones también y lo que vamos a hacer con esta función es realizar una búsqueda según la opción seleccionada en el combo box, o sea, la opción seleccionada por el usuario. Empezamos declarando, bueno, ya lo ha declarado mi compañero Aldir, y seguimos con nuestro código. Podemos ver a simple instancia que está asignando un valor a la opción, la opción combo box que va a ser seleccionada por el usuario. Aquí se obtiene la opción seleccionada y se almacena en la variable opción. Esa variable va a determinar el tipo de búsqueda que se realice. Luego, en resultado-text, que es en la parte en la que estamos codificando, vendría a ser esto un cambio al estado del elemento del texto a normal, lo que permite la edición del texto en él. Luego un resultado.text.delete que va a tener desde 1.0 hasta end. Esto vendría a ser que borraríamos todo el contenido del elemento de texto para prepararlo para mostrar los nuevos resultados. Bien, luego de esto vamos a hacer un manejo de excepciones con tree, que es inicializar un bloque tree que se utiliza para manejar todas las excepciones que puedan ocurrir durante la búsqueda del usuario. Bien, teniendo este manejo de excepciones tree ya declarado, tenemos un if opción. Vamos a verificar que el valor sea búsqueda lineal.
o la búsqueda seleccionada. Luego tenemos suscripción. A suscripción le vamos a asignar una subopción combobox.get. Esta búsqueda lineal se obtiene de la subopción seleccionada en un combo box secundario, ya que determina el campo específico por el cual se realizará la búsqueda, por ejemplo por el nombre, apellido o etc. Y se almacena en la variable subopción. Podemos ver que ya mi compañero Aldair está declarando lo que es este if subopción. Y luego tendríamos otro if, que vendría a ser el if de índice campo. Esta subopción de índice campo lo que va a hacer es buscar a la persona por campo, o sea, dentro de la lista de personas, campo y valor. Y vamos a llamar a la función buscar persona por campo para realizar la búsqueda en la lista de personas, utilizando el campo y el valor proporcionado. Luego vamos a tener por consiguiente otro else if que va a buscar por apellido, por edad, por ciudad o por profesión. Bien, autocompletando todo esto, vamos a tener lo que vendría a ser el índice, asignando un buscar persona por campo. Básicamente ya lo tenemos asignado ahí acá en nuestro código. Y esto lo que va a hacer es si la opción esto lo que va a hacer es si la función para realizar una búsqueda de personas, utilizando el campo y el valor proporcionado, que representa la posición donde se encuentra el elemento de la lista O-1 si en caso no se encuentra. Luego declaramos un else if que ya está declarado, que vamos a tener una opción que va a recorrer una búsqueda binaria por código. Si la opción seleccionada es una búsqueda por código, se realizará la búsqueda, utilizando el código como campo. Luego tenemos otro índice buscar persona por campo, que vendría a ser prácticamente lo mismo. Por último, tenemos un else, que esto vendría a ser si la opción seleccionada no es ninguna de las anteriores, se levanta una excepción value error, con el mensaje opción no válida. Esto lo que va a hacer es un manejo en el caso en el que la opción seleccionada no coincida con ninguna de las opciones operadas. Luego tenemos un if índice -1. Esto verifica si es que se encontró una persona en la lista, es decir, el valor de índice no es -1. Bien, acá podemos tener de que nuestro compañero Aldair ya terminó nuestra función buscar, que básicamente lo que se quedó él es en el except, en el manejo de excepciones, y con ayuda de la inteligencia artificial tendríamos una interfaz gráfica dentro de este código. Al pedirle a la inteligencia artificial, en este caso a ChatGPT, que nos ayude a implementar una interfaz gráfica dentro de este código, nos pudo brindar todo este código que tenemos desde la línea 157 hasta el final. En este pequeño código básicamente lo que hace es darnos una interfaz gráfica con el título de búsqueda de personas o algoritmo de búsqueda. Este título, si podemos ver, tiene pequeños adicionales que vendría a ser, por ejemplo, que estas letras tengan un color en específico, igual que el tipo de búsqueda tenga un color rojo, o que el campo de búsqueda tenga un color rojo también, y así con las demás opciones que tengamos. También tenemos una etiqueta valor, que va a ser el valor a buscar, o una etiqueta valgir, que nos va a definir en qué posición se va a quedar esta etiqueta. Tenemos un valor entry o un buscar por botón, que tendríamos en específico en una interfaz la opción de buscar como un botón para que nos dé el resultado de nuestra búsqueda. Para terminar con este código, vamos a compilarlo o ejecutarlo. Nos vamos hasta New Terminal, escribimos Python, el nombre de nuestro código, que es búsqueda lineal.py. Ejecutamos y como podemos ver nos aparece una pequeña interfaz gráfica con tipos de búsqueda lineal y no binaria, con los campos de nombre, apellido, edad, ciudad y profesión, pero en este caso en búsqueda binaria tenemos solamente un campo que va a ser búsqueda por código.
Voy a pedir ayuda a mi compañero Aldeir para que me dé un ejemplo de un nombre para hacer una búsqueda lineal. Nombre, Laura. Bien, tenemos el nombre Laura. Le damos a buscar. Nos dice que la persona fue encontrada en la posición 3. Si es que cerramos y nos vamos a nuestro padrón CSV, nos damos cuenta que Juan es nuestra posición 0, María es nuestra posición 1, Carlos es nuestra posición 2 y efectivamente tendríamos de que Laura es nuestra posición número 3. Para seguir con la muestra de que nuestro código funciona correctamente, compilamos nuevamente y en este caso seguimos con búsqueda lineal, pero en este caso con apellido. Voy a pedir a mi compañero que me brinde un ejemplo de un apellido a buscar. Flores. Bien, en este caso ingresamos el apellido Flores y le damos a buscar. Nos dice que la persona fue encontrada en la posición 7. Cerramos y nos vamos a nuestro CSV y nos podemos dar cuenta que Flores está exactamente en nuestra posición 7, ya que esto vendría a ser el 7, esto el 6, el 5, el 4, el 3 y así hasta la posición 0. Bien, por último vamos a hacer una prueba de búsqueda lineal, pero en este caso con profesión. Le voy a pedir de nuevo a mi compañero Aldir que me brinde un ejemplo de profesión de nuestro padrón para poder buscarlo. Abogado. Bien, ingresamos lo que es la profesión de abogado. Si le damos a buscar, nos dice que la persona fue encontrada en la posición 2. Si nos vamos a nuestro archivo CSV, nos damos cuenta que efectivamente abogado está en nuestra posición 2. Y para tener en cuenta que también hicimos un algoritmo de búsqueda binaria, nos vamos aquí y seleccionamos nuestra búsqueda binaria. Le voy a pedir a mi compañero que me dé un código de cualquier persona para realizar una búsqueda binaria. 003. Bien, en este caso ingresamos el código 003 y nos dice que la persona fue encontrada en la posición 2. Dado esto, nos vamos a nuestro CSV para confirmar esto y al ingresar nuestro código 00.3 como una búsqueda binaria, nos damos cuenta que efectivamente está en la posición 2. Bien. A todo esto también decidimos que todos estos resultados estén dentro de un resultado búsqueda TXT para que se pueda ver mejor cada resultado de cada búsqueda que vamos realizando. Como podemos ver, empezamos desde aquí y nos dice que cada persona que hicimos una búsqueda se guarda en esta parte de aquí. Podemos ver también esto que es la fecha y la hora actual. Para lo que usamos, nos vamos hasta el inicio de nuestra búsqueda. Y esta función lo que hace es importar desde aquí, de la librería from datetime, para que básicamente añada la fecha, hora y día en nuestro archivo búsqueda txt. Bien, con todo esto podemos dar por concluido nuestro proyecto de algoritmos de búsqueda, sacando unas conclusiones de que sirven mucho este tipo de algoritmos para hacer unas búsquedas no tan exigentes, por así decirlos, a menos de que sea una búsqueda binaria. Estas búsquedas nos ayudan a realizar ya sea en una lista de contactos, en una lista de alumnos, en una lista de cosas o útiles. Y este caso lo que usamos es un padrón de personas ficticias. Hay que tener siempre en cuenta que estos datos son ficticios y que no altera la privacidad de ninguna persona. Recordemos que los algoritmos de búsqueda son herramientas esenciales en la informática y la programación que permiten encontrar información de manera eficiente en una variedad de contextos. Su elección y aplicación adecuadas pueden marcar una gran diferencia en el rendimiento y la eficiencia en un sistema o aplicación. Bien, entonces damos por concluido nuestro proyecto final de algoritmo de búsqueda. Espero que este video les haya sido lo suficientemente útil y para que puedan entender sobre todo lo que son los tipos de algoritmos de búsqueda. Hasta la próxima.